Que el Señor lo bendiga, lo saluda su hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a Estudio Bíblico. En el último programa estuvimos analizando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos probando que la venida de Jesús es un arrebatamiento de la iglesia, no es un rapto, aunque respetamos el criterio de cada hermano. Sin embargo, bíblicamente, desde la perspectiva del griego, no existe la posibilidad de que sea un rapto. No sabemos cómo se inventa ese nombre. Habíamos dicho que va unida la resurrección de los cristianos, de los creyentes, con la transformación de los que en ese momento estén vivos y que juntos, según la Sagrada Escritura, van a subir al cielo, al Padre Eterno. Vimos la visión de Pablo, tanto en la carta a los tesalonicenses como en la carta a los corintios. Siguiendo el programa anterior, hoy nos corresponde ir a Apocalipsis 20. Ahí vamos a encontrar algunos elementos importantes sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a rescatar en el capítulo 20 de Apocalipsis algunos elementos que son importantes para entender la parusía, la venida, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo invito para que nos siga en este programa. Dice Apocalipsis 21, vi un mensajero, que sabemos que es un ángel, un mensajero, así la Biblia dice, angelón, vi un mensajero bajando del cielo, teniendo la llave del abismo y una cadena grande en su mano. Hasta ahí no nos ubica todavía cronológicamente, pero ya nos va a ubicar. La cuestión es que hay un mensajero, un ángel que baja del cielo, que tiene la llave del abismo. El abismo es el lugar donde van los que no han aprobado, digamos así, el paso por la tierra, los injustos, los impíos, etc. Dice, tenía la llave del abismo, supuestamente. Ahí es donde va también está el diablo, etc. Dice, y una gran cadena, supuestamente para atar al diablo. Sabemos que todo esto es desde una perspectiva espiritual. ¿Por qué sabemos que es espiritual? Bueno, porque las realidades celestiales, para poderlas comprender, es necesario usar lo que podríamos llamar, la Biblia usa muchas figuras literarias. Aquí se utiliza una figura literaria muy humana, podríamos llamar un antropomorfismo, para poder explicar esta situación. Vámonos al versículo 2 que dice, ¿qué hizo el ángel? Dice, agarró al dragón. De hecho, veamos la similitud, dragón, que lo usa mucho el libro del Apocalipsis, que viene a representar al diablo, dice, al dragón, la serpiente antigua. Seguimos con los simbolismos, que es el diablo y Satanás. Viene la interpretación del simbolismo, la interpretación del dragón, la interpretación de la serpiente antigua, que sabemos que a veces también se le aplica a humanos. Dice la Biblia, y lo ató 1000 años. Y aquí comienza la doctrina del milenio, que aparece en el Nuevo Testamento, entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Solo aquí aparece la doctrina del milenio. Por eso esta doctrina de los 1000 años fue rechazada por la iglesia de los primeros padres, la iglesia de los primeros siglos. Ya vemos ahí que había incluso una secta, los mileniaristas, que también fue refutada por el mismo Ireneo de León. Entonces, tenemos, hermanos, aquí dice que el diablo es agarrado y es atado 1000 años. ¿Cuándo ocurre esto? Aunque aquí concretamente no lo dice, nosotros creemos que el diablo es atado en un momento determinado después del arrebatamiento de la iglesia. Es decir, viene el arrebatamiento de la iglesia
Y pasará un tiempo, ¿cuánto? No sabemos. Y dice que el diablo es atado. ¿Por qué decimos que es después de la tribulación, después del arrebatamiento? Porque no vemos esta actividad de atar al diablo, sino, digamos, no lo vemos hasta el momento en que es arrebatada la iglesia, no lo vemos. Entonces sospechamos que tiene que ser un tiempo posterior que nadie sabe. Podemos tal vez usar la Biblia y sacar conclusiones. Es un poquito arriesgado, pero bíblicamente los 1000 años es un periodo donde el diablo es atado. Rescatemos primero ese elemento. Vamos a seguir rescatando elementos porque vemos que al diablo será atado en algún momento de la historia humana. Dice, y lo echó al abismo, ¿verdad? Que es interesante. Dice, lo cerró con llave, selló encima de él para que no extraviara más a las naciones hasta que terminen los 1000 años. Es decir, se va a atar al diablo por 1000 años y después va a ser desatado. Interesante, pero esa es la doctrina del milenio. El Satanás es atado, entonces Satanás, a quien se le culpa por todos los males humanos, entonces supuestamente ya no va a haber maldad, porque el diablo es el que nos tienta a hacer lo malo. El culpable de todas las fechorías humanas es el diablo, desde una perspectiva bíblica. Entonces el diablo va a ser atado por 1000 años, es decir, no va a haber pecado, no va a haber tanta situación anómala. Dice, después de esto es necesario, dice que es necesario desatarlo por un pequeño tiempo, micron chronon, un pequeño tiempo. Vámonos al versículo 4, espero que me estén siguiendo, porque luego de que el diablo es desatado, vean lo que viene, ¿verdad? Dice así la Biblia, dice, todavía el diablo no ha sido desatado, ¿verdad? Ya el diablo está atado por 1000 años. Entonces, imaginémonos ese momento en la historia. Yo personalmente me imagino que va a ser después de la tribulación, después de que venga Cristo, después del arrebatamiento, nos vamos con Jesús, estamos en algún lugar X, recibiremos tal vez una preparación previa al milenio, puede ser, no lo sabemos, pero vamos a estar en algún lugar con Jesús. Y luego dice, el diablo es agarrado, es atado. Y entonces dice, y vi tronos, dice Juan, vi tronos, se sentaron y juicio dio a ellos, es decir, les dio el poder de juzgar. Entonces, los cristianos se sientan a juzgar. Dice, y las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado al animal salvaje, a la bestia o al anticristo, ¿verdad?, ni a su imagen, y no tomaron la marca en su frente y sobre la mano de ellos, vivieron. ¿Estamos hablando de qué? Yo no sé si usted me sigue, pero dice que vivieron y reinaron después de Cristo 1000 años. Aquí tenemos ya un elemento importantísimo, porque nos va a decir que después, dice, reinaron después de Cristo 1000 años. Es decir, aquí Jesús está hablando de la venida de Él, está hablando de la resurrección, que recuerden que Jesucristo pone la resurrección, la primera resurrección, la resurrección de los creyentes, la pone al lado digamos así, del arrebatamiento de la iglesia. Viene la resurrección, viene el arrebatamiento, viene la venida de Jesús. Son tres acontecimientos que bíblicamente, hermanos, parece que están unidos y no podemos decir lo contrario. Es difícil arriesgarse a decir lo contrario. Yo quiero que usted me lea bien este texto bíblico, mis queridos hermanos, porque realmente aquí viene todo una enseñanza. Dice, porque estos que han sido perseguidos son los que vienen de la tribulación, de la gran tribulación, de la persecución. Entonces dice, las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado al animal salvaje, se refiere a Apocalipsis 13, ni a su imagen, no tomaron la marca, pero también se refiere a todos los cristianos hasta ese momento. Entonces dice, y dice, vivieron, es decir, resucitaron
viene la primera resurrección, reinaron después de Cristo 1000 años. Es decir, los cristianos, los creyentes, vamos a resucitar y nos vamos con Jesús. Inmediatamente viene el milenio. Los 1000 años donde Satanás es encadenado y donde nosotros, ¿qué vamos a hacer en esos 1000 años los cristianos, los creyentes, los que vamos a resucitar? Vamos a gobernar o a reinar 1000 años. Esos 1000 años vamos a estar con tronos. ¿Sobre quiénes vamos a reinar? La Biblia no lo dice. Pero yo tengo la idea de que tenemos que reinar sobre alguien. Y ese alguien va a ser la gente que no conoció a Jesús y que está todavía en la tierra, que está vivo. ¿Vivirán ellos 1000 años? No lo sabemos. Nadie lo sabe. Podemos conjeturar si queremos, pero nadie sabe cuánto vamos a vivir. Eso, hermanos, que quede bien clarito. Bueno, hay más para comentar sobre este texto y lo invito para que usted continúe. Yo voy a seguir con el versículo 5. Dice, los otros muertos, se refiere a los que no creían en Cristo, dice, no vivieron hasta que terminen los 1000 años. Quiere decir que hasta que termine el milenio, viene otra etapa que se llama el juicio final. Recuerden que ya se los mostramos en los programas anteriores. Es la etapa del juicio final, donde ya van a resucitar todos, todo el resto, los que no fueron creyentes, buenos y malos. Entonces vea lo que dice, los otros muertos no vivieron hasta que terminen los 1000 años. Esta es la resurrección primera. Entonces hay dos resurrecciones, la resurrección de los creyentes para irnos con Jesús y la resurrección última, que es la resurrección para ir a un juicio final. Entonces que eso nos quede clarito, yo creo que los textos hablan por sí mismos. Dice, feliz y santo el que tiene parte en la resurrección primera. Se refiere a todos los cristianos, a todos los creyentes. Dice, sobre esto la segunda muerte no tiene autoridad. Es decir, nosotros vamos a vivir y vamos a estar en el milenio, pero ya no vamos a morir. Seremos los reyes durante 1000 años que no morimos. Dice, sino que serán sacerdotes de Dios. Vea, hablamos de sacerdotes de Dios. Entonces, vamos a ser reyes y vamos a ser sacerdotes. Pero el sacerdote es aquel que es de alguna manera intermediario con el Padre Celestial. Y vamos a estar aquí en la tierra y no vamos a morir. Dice, porque vuelve a decir, y reinarán con él 1000 años. Volvemos con el milenio, ¿verdad? Vámonos al versículo 7. Cuando terminen los 1000 años, desatado Satanás de su prisión. Terminan los 1000 años, ahora sí el diablo es soltado. Y luego dice la Biblia, saldrá a extraviar a las naciones en las 4 esquinas de la tierra. A Gog y Magog, supuestamente por aquí estaban, como lo ven en el mapa. Dice, a fin de reunirlos para la guerra, su número es como la arena del mar. No sabemos cómo será esta batalla final, donde el diablo va a hacer la guerra contra nosotros, los que ya no morimos. Pero la Biblia dice que así, que va a haber una batalla donde el diablo va a reunir todas sus fuerzas para luchar contra el pueblo de Dios, contra aquellos que venimos a reinar en el milenio. Entonces el diablo es soltado y de nuevo se desata una persecución contra la iglesia, pero dice, subieron por la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, aquí se refiere a la iglesia, la ciudad amada, que es Jerusalén, pero en este momento, digamos, esta ciudad amada, ya estamos hablando de creyentes, de gente que cree en Jesús, dice, y entonces viene Jesús y nos salva, porque dice, bajó fuego del cielo y los devoró, los que venían a atacarnos bajo el poder del diablo. Dice, y entonces vea lo que dice el versículo 10, el diablo que los extraviaba fue echado al lago de fuego y azufre. Y aparece el lago de fuego y azufre aquí donde es expulsado el diablo. El diablo es echado a un lago de fuego y azufre, que literalmente es un lago de fuego y azufre, pero no sabemos cómo será. Puede ser un simbolismo para decir que es un lugar donde se purifica o no sabemos qué, pero es un lago de fuego y azufre, dice, donde el animal salvaje y el falso profeta ahí van a ser echados, atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No morirán. Esa es la visión que nos da el Apocalipsis. Versículo 11. Luego dice, y vi un trono grande blanco. Cuando hablan de un trono blanco, estamos hablando del juicio final, ya la etapa posterior al milenio. Después del milenio, el diablo es expulsado, es echado al lago de fuego y azufre,
y luego viene lo que se llama el juicio final. Cuando se habla del trono, que Jesús se sienta en un trono, ya es para juzgar. Así lo encontramos también en Mateo 25, después cuando lo vamos a ver para enriquecer este texto. Dice, vi un gran trono blanco y él sentado en él. De su rostro huyeron la tierra y el cielo. Lugar no se encontró para ellos. Dice la Biblia que la tierra no se va a encontrar. No sabemos si es desde una perspectiva espiritual o desde una perspectiva real. ¿Será que la tierra no es para nosotros? ¿Será que se volverá un lugar donde no se puede existir, no se puede vivir? Y entonces el Señor nos llevará a otro lugar. Puede ser que sí, puede ser que no. Recordemos que nosotros vamos a subir y vamos a estar con el Señor. Entonces, lugar no se encontró para ellos. Cabe la posibilidad que la tierra y el cielo no se encuentren. ¿Por qué? Porque se destruye la tierra. ¿Por qué no hay tierra? La Biblia no lo dice. Pedro dice por ahí que la tierra arderá en llamas. ¿Qué sucederá en la tierra? ¿Será que se volverá tan caliente que todo se extinguirá? Y solamente nos iremos con el Señor, los que creyeron en Cristo. Vean, entonces hablamos ya de que no hay tierra, pero vean lo que sucede. Vi a los muertos, a los grandes y a los pequeños, estando delante del trono, y libros se abrieron, y otro libro fue abierto que es de la vida. Entonces se abre un libro de la vida, fueron juzgados los muertos de los escritos en los libros según sus obras. Ya el juicio final, entonces los mismos creyentes tal vez vamos a estar juzgando, y vamos a juzgar a la gente que ya resucita, la segunda resurrección, vamos a estarlos juzgando de acuerdo a sus obras, ya no de acuerdo a si cree o no cree en Cristo, sino vamos a ver qué hizo en la tierra, porque puede ser que no creyera en Cristo, pero tal vez sus obras fueron buenas, tal vez fue una persona que fue caritativa, que visitaba a los enfermos, que visitaba a los encarcelados. En ese caso, esa persona por obras puede salvarse. Entonces no es que Dios va a agarrar a todo el mundo y lo va a mandar al infierno solo porque, mire, no creyó en Jesús. Bueno, no, la Biblia dice que va a haber un juicio por obras. Así lo dice la Biblia, tendríamos que quitar esos textos de la Biblia si queremos contradecirlo. Pero el juicio final es un juicio por obras, ya no es un juicio por fe. En el caso de nosotros nos salvamos por fe, en el caso de ellos es por obras. Luego dice la Biblia, y dio el mar a los muertos. Recordemos que si no había tierra, es interesante que el mar da a los muertos. Bueno, puede ser que vienen del mar, de un mar que ya no existe. Dio el mar a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades dieron a los muertos que había en ellos. Se puede estar hablando desde una perspectiva muy espiritual. Dice la Biblia, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ta erga, las obras de ellos. De acuerdo a sus obras son juzgados. En el versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron echados al lago de fuego. Es una forma de decir que ya no va a existir muerte, que ya no va a existir el famoso Hades griego o el lugar de los muertos que hemos creído los creyentes y los judíos. Dice, esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Bueno, gracias a Dios sobre nosotros no va a tener poder. Dice la Biblia, y el que no se encontró en el libro de la vida escrito fue arrojado al lago de fuego. Qué triste, hermanos, ¿verdad? Pero tal vez el que no, bueno, no podemos juzgar sobre esto, no podemos decir nada, nada más decimos lo que dice la Biblia. Hay que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, hay que vivir de acuerdo a las obras, y regresamos de nuevo a este texto bíblico. De esta manera, hermanos, pues vimos esta perspectiva tan fuerte, ¿verdad?, del Apocalipsis. Que el Señor los bendiga ricamente y nos vemos en un próximo programa.